usando las flechas y no avanza, hace un rato avanzaba, ajá, ahora estamos. Bien, entonces, COVID-19 es lo que se ha tendido a llamar a esta enfermedad del coronavirus, ¿no? Entonces vamos a ver algunas generalidades en relación al coronavirus. Ya mucho se ha hablado de que esta es una amplia familia de virus que causan enfermedades en animales y en humanos. Y sabemos que en humanos causan enfermedades respiratorias, desde las más leves, desde un resfrío común hasta enfermedades más graves, como MERS-CoV, el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, que es la enfermedad del COVID-19. Entonces, en una revisión sobre este tema, encontramos que el 11 de febrero de este año, el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus anuncia el nombre de este nuevo virus y lo llama como coronavirus de tipo 2, que es el causante del síndrome respiratorio agudo severo. Y ese mismo día, la OMS anuncia el nombre de esta enfermedad como COVID-19. Y le pone este nombre por sus siglas en inglés, ¿no? De disease o enfermedad por coronavirus, y el 19 básicamente por su aparición en el año 2019. Solo pocas precisiones sobre la clínica del COVID, porque nos vamos a abocar más a hablar un poco sobre las manifestaciones cutáneas. Entonces, se sabe que hubo mucha discusión en el inicio sobre el periodo de incubación de esta enfermedad. Se dice que 4 o 6 días, pero que puede llegar hasta 14 días, lo cual explica el por qué una vez diagnosticado de esta infección, se pide a los pacientes que guarden una cuarentena de 15 días en promedio. Las manifestaciones clínicas pueden ir desde casos muy asintomáticos hasta casos que presentan pocos síntomas o pueden llegar a casos muy severos con infección respiratoria aguda. Y entre los síntomas más comunes que se han descrito está la fiebre, la astenia, tos seca. Pero hay un tercio de casos que van a cursar con disnea en casos mucho más severos y que pueden requerir hospitalización y en muchos casos atención en cuidados intensivos, como lo venimos viendo. Pero se han reportado otros síntomas menos frecuentes como mialgias, cefaleas, mareos, dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, anosmia y disgeusia, que es la alteración del gusto en muchos pacientes. Y estos dos últimos síntomas se han asociado a mejor pronóstico en la evolución de este tipo de pacientes. En el laboratorio se han pedido varias exámenes auxiliares, se han determinado presencia o tiempo determinado, un aumento del LDH, se ha pedido ferritina, por ejemplo, dímero D, etcétera, según la evolución del paciente y del estadio en el que se encuentra. Y en imágenes radiográficas se han encontrado neumonías bilaterales con opacidad en el vidrio esmerilado. Esta es una diapositiva que encontré sobre las comorbilidades como factor de riesgo, pero para mortalidad del COVID-19. En esta diapositiva no veo que esté incluida obesidad, que es quizás la segunda causa, quizás la cogí no actualizada, y lo que sí se ve es que el 63% de varones están en este grupo de riesgo, y la hipertensión arterial es otro factor bastante importante, junto con enfermedades cardiovasculares en menor porcentaje y diabetes mellitus. Y pues otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedades cerebrovasculares, la presencia de neoplasias, enfermedades autoinmunes o pacientes que están recibiendo tratamientos autoinmunes, y también el hecho de ciertos hábitos como es el tabaco y el alcohol.
Y esta diapositiva la obtuve porque en esta avidez de conocimientos y de expresar aquello que nuestros colegas van aprendiendo en el camino, un colega de la promoción de San Fernando del año 88 ha compartido a través de las redes y de sus grupos de WhatsApp estas diapositivas relacionadas a la patofisiología del COVID-19. Y básicamente es quizás, digamos, uno lo ve a primera vista un poco complicada de entender, pero resalta los factores que son los que están apareciendo en la fisiopatogenia de esta enfermedad, los momentos en que pueden aparecer y los momentos en el que se puede intervenir con determinada medicación o determinados tratamientos, ¿no? Desde un principio que apareció esta enfermedad, ya se hablaba de la participación de la enzima convertidora de angiotensina, que está aumentada su expresión y que va a inducir interferón TH1 en el epitelio nasofaríngeo con una mayor posibilidad de propagación hacia la vía respiratoria baja. Y se activa la respuesta inmune en este caso. Por otro lado, en esta fisiopatogenia también está involucrada con un aumento de expresión del gen de la proteasa transmembrana serina 2, en la que va a haber una expresión de interleuquina 13, de TH2, y se va a estimular una producción de moco con una función mucociliar como primera barrera de defensa, y el TH2 va a inducir metaplasia. La interleuquina 13 suprime la expresión de la enzima convertidora angiotensina. Y en estas circunstancias es como se van viendo la aparición de los diversos síntomas, ¿no? La aparición de rinorrea, la aparición de congestión nasal, con la participación de las diversas citoquinas. Va a haber una mayor actividad macrofágica de TH17 con pérdida de epitelio ciliar, denudación epitelial, mayor actividad de las citoquinas sistémicas. Y se ve amplificada la actividad de estas citoquinas, dándose lo que se viene a llamar la tormenta de citoquinas, con la presencia de neumonitis intersticial linfocítica y trombosis capilar. Hay como dice su nombre, una tormenta de citoquinas con una liberación amplia de varias citoquinas que van a actuar a nivel del epitelio alveolar, del epitelio bronquial, del epitelio orofaríngeo, lo cual va consecuentemente explicando las diversas expresiones clínicas que vamos encontrando en estos pacientes. Y como dije, de acuerdo a eso es cómo se va implementando la terapéutica de estos pacientes, ya sea agregando paracetamol, aspirina o antiinflamatorios, N-acetilcisteína, según cómo la sintomatología se vaya produciendo. Y en la replicación viral, como se ve que también ya está aprobado el uso de ciertos medicamentos como la ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina y remdesivir. Aquí quizás un poco más ampliado en lo que ocurre de lo que estamos explicando sobre esta diapositiva de la fisiopatogenia a nivel de los alveolos, ¿no? Y cómo se va expresando esta clínica en los pacientes. Y igualmente en este diagrama, simplificando lo que en el diagrama más grande se ha ido describiendo. Y esta también es otra diapositiva que ha circulado a través de las redes y del WhatsApp de los colegas que vienen tratando este tipo de pacientes, que principalmente son médicos intensivistas y emergencistas que están al frente del manejo de esta enfermedad. Y ellos pues han planteado cuadros muy interesantes y ponen en las etapas de la fisiopatología cómo se va produciendo la etapa viral, la etapa del inicio del SARS, de hipercoagulabilidad, la etapa de trombofílica y autoinmune, o las etapas de cuadros más severos asociados
a coagulación intravascular diseminada o a este síndrome de falla multiorgánica, ¿no? Con los debidos tratamientos, los signos que se hay en cada una de las etapas, los planes terapéuticos que se van instaurando en este tipo de pacientes y cuáles son las terapias potenciales. Claro, y en un inicio, obviamente, como en el diagnóstico nos va a ayudar las pruebas serológicas o el PCR, ¿no? Entonces, esa es una bibliografía de estas diapositivas y de la fisiopatogenia empleada por este colega de la promoción 88 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y entonces, ¿cuál es la relación de estas alteraciones con el COVID-19? Entonces, aquí lo que vemos en esta diapositiva es que se va a iniciar la infección y al iniciarse la infección lo que va a haber es una inflamación con, con una coagulopatía, con la formación de una coagulopatía o un mal funcionamiento endotelial. Las células endoteliales se van a lesionar y esto está relacionado a los procesos inflamatorios que van ocurriendo en esta enfermedad. Hay una participación de los polimorfonucleares que se adhieren al endotelio y producen la lesión celular a través de la liberación de radicales libres y de enzimas proteolíticas. Y la participación de las citoquinas, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que participan en la apoptosis de células endoteliales. Las citoquinas van a activar linfocitos T y citotóxicos y células natural killer, produciéndose la lesión del endotelio vascular. Todas estas cosas que estamos explicando tienen participación para ver algunas de las manifestaciones cutáneas que se van a ver más adelante. Entonces hay participación de citoquinas, complemento, que van a generar mecanismos de isquemia, reperfusión disminuyendo los niveles de ATPE de las células endoteliales, induciendo la apoptosis. Y hay una participación de la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, estimulando la interleuquina 6 y usando como cofactor a la fosfolipasa 2 y amplificándose de esta forma la respuesta inflamatoria. Aquí al lado izquierdo podemos ver entonces la cascada de coagulación. En dicha cascada se ve siempre la participación de las dos vías que conocemos en la coagulación, que es la vía intrínseca y la vía extrínseca, que en la participación de estas dos, básicamente en la vía extrínseca que va empezando, la sangre entra en contacto con el tejido traumatizado. En el caso de la intrínseca, se va a activar, digamos, cuando el traumatismo se realiza a la misma sangre. En el caso de la vía intrínseca, se inicia la cascada de coagulación al realizarse el traumatismo en la propia sangre y dándose pues una reacción en cadena de todos los factores de coagulación para producir activadores del factor 12 y liberar fosfolípidos hasta la formación de protrombina con su conversión de trombina y fibrinógeno y la consecuente coagulación. Y asimismo en la vía extrínseca, con la participación de liberación de factor de tejido y que son enzimas proteolíticas y de fosfolípidos, en los que hay una participación del factor 7 de la coagulación hasta llegar finalmente a la vía común. Y en el lado derecho lo que vemos pues es los mecanismos de interacciones que hay con la participación de la proteína C activada para estimular a partir de un proceso infeccioso la activación de la inflamación con la producción de lesión endotelial y con la participación de una serie de proteínas en las que
nuevamente participa la cascada de la coagulación, produciéndose a su vez mayor inflamación. Y entonces, esto es un poco con la ayuda de algunos colegas para entender un poco la fisiopatogenia que ocurre en estas enfermedades. Y vemos aquí pues que se produce la lesión endotelial, lo que va a producir una activación del sistema de la coagulación con consumo de proteína C, se da una inflamación no controlada y es cuando se desencadenan los casos severos, en casos de sepsis de estos pacientes con coagulopatía, coagulación intravascular diseminada, falla multiorgánica y, por supuesto, la apoptosis, la muerte celular programada. Entonces, dicho esto como una parte introductoria para tratar de entender un poco lo que ocurre en las manifestaciones cutáneas de esta enfermedad por coronavirus, ha habido pues una participación activa también de los colegas dermatólogos, principalmente en Europa, donde en los inicios se dio en un número importante de pacientes en los que ellos han podido reunir casuísticas importantes. De hecho, en la primera línea, en la primera línea de esta enfermedad participan pues los médicos y los dermatólogos no están exentos a esta participación, porque primero han participado porque a la falta de médicos ellos también han tenido que participar en la selección de pacientes, en el triaje. Y luego, cuando ya empezaron a aparecer las manifestaciones cutáneas, pues se ha encontrado estos dermatólogos una serie de signos clínicos que han podido estudiar y clasificar más adelante. Entonces, con un grupo de colegas dermatólogos españoles, un paper que habla sobre la clasificación de las manifestaciones cutáneas de COVID y lo han publicado como un estudio rápido y también han publicado aparte como un atlas con todas las fotos clínicas que han podido reunir de todos estos dermatólogos. Entonces, este es un estudio prospectivo en el que se ha realizado un consenso rápido en una escala nacional en España con 375 casos, que es el estudio más importante sobre manifestaciones cutáneas que se ha producido hasta el momento. Y en este caso describe una muestra grande y representativa de pacientes que presentan manifestaciones cutáneas inexplicables y un diagnóstico de COVID-19. Y han usado un método de consenso para poder definir estos patrones morfológicos asociados a COVID-19. Entonces, este grupo de dermatólogos han descrito 5 patrones clínicos asociados con la demografía, el tiempo en relación con los síntomas, el tiempo de presentación de estas lesiones de la enfermedad, la gravedad y el pronóstico del paciente. Y en este cuadro podemos ver cuáles son esos patrones clínicos mayores. Entonces, ellos hablan de un patrón clínico con erupciones acrales similares a los sabañones o a lo que se llaman lesiones de tipo pérmeo. Perdón. Entonces, en este cuadro podemos ver que hacen una descripción del tipo de lesión, de las áreas donde se produce, del tiempo de evolución, del tipo de paciente o la edad del paciente, el tiempo de evolución en días y su asociación con el pronóstico. Entonces hablan de erupciones acrales similares a los sabañones en una presentación del 19%. Y estas son lesiones de tipo eritematosas, violáceas, vesiculares y pustulosas, generalmente se presentan asimétricas en manos y pies, y la población que está involucrada con este patrón clínico son generalmente niños entre 10 años, 9, 8 años o adolescentes jóvenes.
y que se presentan en etapas tardías del proceso. El tiempo o los días promedios son 12.7 de la enfermedad, y su asociación con el pronóstico es que esta aparición de lesiones demuestran menos gravedad de la infección por COVID. Otro patrón clínico que describen son las erupciones vesiculares en el 9%, y en ellas se describen lesiones que son pequeñas, vesiculares, monomórficas, y son similares entre sí. Generalmente están localizadas en tronco y extremidades. Se da en pacientes de edad media, con una media de 10 días, y la gravedad es intermedia. Otro grupo es las erupciones urticariformes, que se han dado en el 19% de este gran grupo, y se describen lesiones eritematosas con intensa picazón. Están localizadas en tronco y dispersas en palmas, y se dan en pacientes en la edad media con un promedio de días a 6.8 y una gravedad alta. Un cuarto grupo son las erupciones maculopapulares, que es la que más importante, con un 47%. Estas erupciones son muy similares a otras infecciones víricas, con una distribución perifolicular o similar a la pityriasis rosada o el eritema multiforme. Son muy dispersas en las localizaciones. Las poblaciones son pacientes de mucho más edad, la media es de 8 a 9 días, y dan también un pronóstico de gravedad alta. Y un quinto grupo, que son las lesiones livedoides o necróticas, en un 6%, que son de menor presentación. Entonces, las imágenes son de livedo-reticulares de isquemia. Se localizan en partes sacrales y tronco. El grupo poblacional involucrado es de pacientes de más edad que producen necrosis y que tienen un pronóstico grave o más grave, pero también hay un segundo grupo que son pacientes más jóvenes, que ellos presentan la lesión clínica de tipo livedo, y que en ellos, en esta población más joven, es una buena evolución. En el caso de las erupciones maculopapulares, a su vez, estos dermatólogos creyeron conveniente dividirlos en 10 variantes clínicas o formas clínicas. Ellos han hecho estas descripciones de acuerdo a las observaciones morfológicas que han hecho de las lesiones, del tipo de lesión elemental, de la localización y de la sintomatología que se presenta. Entonces, en las erupciones maculopapulares hablan pues de variantes de tipo pityriasis rosada light, o erupción perifolicular, eritema multiforme light, erupción pseudovesicular o semejante al eritema elevatum diutinum, erupciones purpúricas, otras erupciones purpúricas axilares bilaterales, erupciones morbidiformes, o unas variantes como eritema palmar y por último enantema. 10 grupos dentro de la erupción maculopapular. Entonces, en este trabajo hay algunas conclusiones que se pueden deducir. Una de ellas es que las erupciones vesiculares pueden aparecer tempranamente en el curso de la enfermedad. Se ha visto que 15% ocurren antes de otros síntomas. Luego, lesiones de tipo pseudosabañones, que son frecuentemente de aparición tardía en la evolución de la enfermedad de esta infección, y se presenta 59% después de otros síntomas, y que tienen un factor de buen pronóstico. Y el resto de patrones clínicos tienden a aparecer con otros síntomas de COVID asociados a una mayor gravedad. La otra conclusión que podemos sacar es que esta enfermedad es menos severa en lesiones acrales. Y las enfermedades más severas, como hemos visto en la tabla anterior, se da en los últimos grupos de la clasificación. Lo importante en la conclusión también de este estudio es que el reconocimiento de estos patrones clínicos, de cualquiera de ellos, que es la contribución del consenso de estos dermatólogos españoles, puede ser útil para los médicos en dos aspectos: en el manejo de pacientes, ya que proporcionan información que permite adecuar al pronóstico,
y también para el control epidemiológico mediante el reconocimiento de pacientes pausisintomáticos, sobre todo aquellos que presentan lesiones antes de presentarse los síntomas propios del COVID, de la infección por COVID. Y ahora lo que vamos a ver son unas fotografías clínicas de lo que estos colegas han ido tomando con la recopilación de estos pacientes. Por ejemplo, en esta lámina vemos de casos confirmados las lesiones de tipo sabañones. Y lo característico, pues, es, si me siguen con la flecha, es este tipo de lesiones, que pueden ser máculas o placas o pápulas eritematosas intensas o eritematoviolaceas en zonas acrales, o sea, en zonas distales de los pies, como pueden ser los dedos, tanto de los pies como de las manos, más frecuentemente en los pies. En algunos casos y en las fotografías recopiladas, algunos dedos pueden estar respetados y pueden estar otras lesiones en 2 o 3 dedos, en compromiso de 2 o 3 dedos. Pero no solamente se localizan a ese nivel, pueden estar localizados a nivel palmar, plantar o como aquí en los talones, que podemos ver lesiones en placas eritematosas brillantes. Esto es lo que o violáceas como esto es lo que se tiende a llamar de tipo sabañones. En esta otra lámina podemos ver erupciones vesiculares de casos confirmados. Por ejemplo, tenemos aquí estas lesiones que al inicio pueden ser ligeramente papulares, eritematosas, pero cuando se hace la inspección adecuada se van a ver que son lesiones vesiculares que luego van formando costras o lesiones costrohemáticas en la evolución. Estos son casos confirmados de erupción vesicular. Y en esta lámina se ven lesiones vesiculares de casos no confirmados de infección por COVID. Igualmente localizadas en zonas de extremidades, en tronco, en abdomen incluso. El otro grupo que hemos señalado es el de las erupciones urticarianas, de casos confirmados. Y aquí en esta lámina también podemos ver pues lesiones urticariformes, si queremos llamarlas ronchoides, que son estas lesiones edematosas que pueden aparecer en extremidades, en tronco, incluso en palmas, en el dorso de manos, como podemos ver en esta lámina, o en esta otra, en la que también se ve con casos más severos, o aquí en la que nos han dibujado claramente la presencia de estas lesiones de tipo ronchoides que pueden aparecer incluso en zonas de glúteos o troncos. Y aquí tenemos las erupciones maculopapulares. Hemos dicho que en las erupciones maculopapulares han hablado de 10 variantes clínicas, y esta es la variante clínica de tipo pityriasis rosada, like. La pityriasis rosada like es una enfermedad que se ha tendido a relacionar con procesos virales y se pueden encontrar con lesiones de tipo papulares o placas que pueden tener en el centro lesiones escamosas como lesiones secundarias. Generalmente la pityriasis rosada aparece en tronco y en extremidades, como vemos en esta lámina. Por eso se ha dicho que esta erupción maculopapular es de tipo pityriasis rosada light. O aquí tenemos de tipo eritema multiforme, que son las lesiones papulares o en placas eritematosas, o que pueden ser de tiro al blanco, aunque aquí no se pueden ver claramente, o como estas lesiones. O pueden ser erupciones de tipo purpúricas, como se pueden ver estas lesiones en la pierna, como pápulas purpúricas, eritematosas, violáceas, y igualmente en este otro lado. Luego tenemos lesiones de tipo erupciones vesiculares, purpúricas localizadas en axilas. Vean cómo estas lesiones son realmente purpúricas, formando una gran placa, y en la periferia lesiones papulares violáceas, que muchas veces están localizadas también en abdomen, y estas localizadas en abdomen ya son lesiones
de tipo morbiliformes, pero que dejan zonas pálidas de piel aparentemente pálidas, pero que son piel sana. Y por último, acá el eritema palmar, que es la otra variante de estas formas maculopapulares. Y tenemos el enantema, que son esas lesiones en manchas eritematosas que pueden estar localizadas en mucosas orales, en paladar, por ejemplo, o en encías. Y aquí tenemos una última lámina de lesiones, que son lesiones de tipo livedoides o necróticas, de casos confirmados por infección por COVID, en las que podemos ver estas lesiones papulares y en placas violáceas intensas, en glúteos, en abdomen, o que van ya formando lesiones costrosas, necróticas, como podemos ver hacia el lado derecho de esta lámina. Y en este slide lo que quiero es básicamente darles a conocer algún tipo de publicaciones que se han hecho como cartas al editor o como reportes de caso para informar todos estos lesiones cutáneas que hemos visto en estas agrupaciones. Por ejemplo, aquí el autor Stevens hace una carta al editor hablando sobre manifestaciones cutáneas en COVID-19 como una nueva contribución. De hecho, estos casos fueron incluidos también en este reporte de 375 casos de España. Y este, por ejemplo, es otra carta al editor en el que describen un paciente de 48 años que se presenta con estas lesiones en placas equimóticas, pero que de alguna forma respetan las zonas crurales o inguinales, como podemos ver acá, pero sí afecta el abdomen, la parte superior del muslo, los glúteos, las zonas, regiones popliteas, en un paciente que no tenía síntomas de COVID y que solamente presentó este tipo de lesiones, que son lesiones que semejan a exantemas equiales periflexurales asociados a infecciones por parvovirus B19. Entonces, en esta publicación ellos lanzan una hipótesis que el SARS-CoV-2 puede afectar la piel por adhesión de proteínas virales en células endoteliales de los vasos dérmicos y que puede estar implicado en la patogénesis de estas lesiones de tipo purpúricas. De hecho, ellos biopsiaron a este paciente y en la biopsia lo que se encontró fue una paraqueratosis focalizada con edema de la dermis papilar y un infiltrado perivascular superficial con la presencia de células disqueratóticas escasas. Esta es otra publicación que hacen como reporte de un caso en el que describen a un niño de 13 años que tenía lesiones redondeadas, eritematoviolaceas, de diámetros aproximados de 5 a 15 milímetros en zonas acrales, donde realizan la historia de ver si habían otros familiares comprometidos, en el que se obtuvo la historia de que la madre y la hermana había tenido días anteriores a la aparición de estas lesiones, habían cursado con fiebre, con tos, con disnea. Entonces, al encontrar este caso, estos autores, Mazzotta y colaboradores, hacen una revisión de lo que se estaba publicando en la literatura y encuentran que en las redes sociales venían circulándose forums de dermatología pediátrica, Namicidermaped, por ejemplo, imágenes de lesiones isquémicas sacrales en niños con sospecha de COVID-19. Y hacen una revisión de un autor italiano, Recalchi, en el que refirió que los 18 pacientes con COVID-19 habían tenido manifestaciones cutáneas como rash, eritema, urticemia o exantemas verruliformes, pero estas lesiones habían aparecido 15 días previos a la enfermedad. 8 pacientes habían tenido manifestaciones cutáneas
al inicio de la enfermedad y en 10 pacientes ya aparecieron las lesiones cutáneas en el curso de su hospitalización. Aquí podemos ver otro reporte en lesiones acrales. La gran mayoría se han producido con lesiones acrales y las describen como lesiones cutáneas acrales en tiempos de COVID-19, ¿no? Esta otra habla de lesiones del tipo exantemas variceliformes, pero que la mayoría de dermatólogos que han reportado este tipo de lesiones refieren que son presentaciones de casos más raros, no precisamente las más frecuentes. Entonces, vamos a concluir en esta data que, bueno, en principio esta es una data con la que se cuenta y que ha sido de una revisión rápida publicada por grupos de dermatólogos que de alguna forma han ido recolectando sus datos a través de intercambios por WhatsApp o por correos, por lo que se han llamado series paleodermatológicas y que han sido descritas exclusivamente basadas en la morfología de las lesiones. Las lesiones acroisquémicas en algunos de los dedos de los pies y las manos en niños asintomáticos en tiempos de COVID-19, vamos a concluir que deben ser altamente sospechosas de esta infección viral. Es decir, si en nuestra práctica encontramos pacientes que puedan tener este tipo de lesiones acroisquémicas y que no tienen síntomas de COVID, deben considerarse como niños sospechosos de esta infección viral y por lo tanto actuar como tal, aislarlos porque podrían ser fuente de contagio. Entonces, la otra conclusión que podemos sacar es que estas lesiones acroisquémicas agudas se resuelven en aproximadamente 2 semanas con una restitución ad íntegro de las lesiones y que puede ser, tratando de explicar la presencia de estas lesiones, la expresión de microtrombosis secundarias debido al daño endotelial y a desórdenes vasculares. Entonces se describe la asociación entre desórdenes de la coagulación y acroisquemia manifestándose con cianosis, con lesiones de tipo ampollas o gangrenas en los dedos de las manos y los pies. La otra conclusión que debemos sacar de estas revisiones es que las lesiones cutáneas acrales eritematoviolaceas del tipo sabañones o perniosis pueden constituirse en signos dermatológicos útiles para identificar a los niños y adolescentes con formas mínimas de infección y como fuentes potenciales de portadores de la infección. Y una última aporte que podríamos dar es sobre lo que se viene hablando, sobre todo en Estados Unidos, sobre el síndrome de Kawasaki-Lynch y COVID-19. Ya se han reportado más de 85 casos clínicos pediátricos sospechosos compatibles con un síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la infección por COVID-19 en niños hospitalizados en Estados Unidos, principalmente en las ciudades de Nueva York y Washington. Y cuando se han hecho los estudios, la mayoría de estos pacientes han dado positivo para COVID-19 en las pruebas serológicas. Sabemos que la enfermedad de Kawasaki puede cursar con náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso, fiebres altas que pueden durar más de 5 días, dificultad respiratoria, letargia, cansancio. Puede haber taquicardia, conjuntivitis y erupción cutánea variable como coloración azul en parches de la piel. Y este tipo de sintomatologías y signos es lo que se están viendo en estos niños a los que se ha llamado de lesiones de tipo síndrome de Kawasaki-Lynch, y que podría deberse a una respuesta exagerada del organismo por invasión viral. Sabemos que la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad de tipo autoinmune en el que ocurre una inflamación de los vasos sanguíneos, es decir, una vasculitis que puede llegar a comprometer arterias importantes como las coronarias. Y esto se va a dar en respuesta a infecciones bacterianas, pero principalmente virales. De ahí que podríamos deducir de que como el COVID-19 es una infección de tipo viral, está ocurriendo o una verdadera enfermedad de Kawasaki relacionada a esta infección viral
o es similar a la presentación de este síndrome de Kawasaki. Estas son fotografías de enfermedad de Kawasaki porque no encontré fotos relacionadas a COVID-19. Con respecto al tratamiento revisando es que se han estado dando dipropionato de betametasona o clobetasol antihistamínicos, porque si recuerdan lo que acabamos de decir, algunos cursan con prurito intenso y en otros casos pues se han ido agregando terapias como pentoxifilina, por ejemplo, para tratar estos casos. Bien, gracias. Con esta última diapositiva es que hemos terminado, las fuentes de información son esas y esto es prácticamente una rápida revisión que he podido hacer en las últimas horas a solicitud de la universidad para poder alcanzar esta actividad extracurricular y poder darles el alcance de lo que está ocurriendo en dermatología respecto a esta enfermedad. Gracias. No sé si por ahí pueden darnos algún tipo de alcances. Muchas gracias, doctora, por su excelente participación. Y nosotros en estas épocas de COVID-19 estamos viendo que su presentación es sistémica, desde presentaciones muy leves hasta presentaciones severas, como ya nos ha manifestado. Pues bien, vamos a pasar a responder algunas dudas o preguntas que puedan tener nuestros señores alumnos. Vamos a invitar a que levanten la mano para poderles dar pase. Si hubiera alguna pregunta, nosotros encantados de responder. Mientras